¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Noticias 7. Hoy es el primer día del mes de junio y estamos celebrando a los niños y niñas de nuestro querido Ecuador. Un mensaje para reflexionar, un día a propósito para reflexionar sobre sus derechos. Así que atención a eso y desde aquí un abrazo fraterno a todos nuestros niños chiquititos de la casa. Vamos a iniciar con la información. Le contamos a esta hora que la dirigencia de la CONAIE y de otras organizaciones indígenas formalizaron ante la Asamblea Nacional el pedido de amnistía e indulto para dirigentes sociales e indígenas apresados en acontecimientos recientes de diversa índole. De su parte, el titular del Legislativo, José Serrano, explicó que se analizará caso por caso. Con eso iniciamos. El fiscal general de la Nación, Carlos Baca, mantuvo una reunión con el subprocurador general de Brasil, José Bonifacio Borges, en donde se determinaron los mecanismos de cooperación que permitirán avanzar en las indagaciones en torno a la red de corrupción implementada por la empresa constructora Odebrecht en al menos 11 países de la región. En la cita se acordó entregar a nuestro país datos obtenidos por las autoridades de Brasil de testimonios obtenidos de más de 3 años de investigación, que derivaron en la operación Lavallato. En una entrevista otorgada a la agencia Andes, el fiscal de la Nación explicó cuáles fueron los acuerdos alcanzados en esta cita. El más importante compromiso es precisamente el haber establecido ya de una manera clara un mecanismo de cooperación expedito, rápido, que nos permita el traslado de la información. Además, también acordamos la presencia de un equipo de fiscales de Ecuador para que puedan recibir declaraciones y puedan realizar las primeras verificaciones de la información que vayamos a recibir. Esta cooperación permitirá a la Fiscalía del Ecuador acceder a los testimonios de más de 70 ejecutivos de la constructora sin restricción para su verificación, pero existe un pedido especial que se debe respetar. Este sentido de la reserva que ha pedido el fiscal, el Procurador General Janot, al Tribunal Supremo Federal de Brasil, y este marco de reserva que también prevé la ley ecuatoriana en la indagación, es lo que garantiza precisamente la efectividad de la acción de la Fiscalía y la efectividad de la investigación para llevarla a los jueces. Criterio con el que concuerda el analista y catedrático de la Universidad Central David Chávez, pues un manejo malintencionado del tema puede provocar confusión y reacciones negativas en la ciudadanía. Ahí es donde a río revuelto muchos actores políticos podrían pescar, porque es obvio, muchos actores políticos quieren que aparezcan ciertos nombres en la lista de Odebrecht y van a forzar todo lo posible, así no estén, van a forzar todo lo posible para que aparezca. Y yo creo que al máximo hay que evitar eso, cueste lo que cueste, digamos, es decir, sería muy irresponsable un manejo inadecuado de información que haga que todo esto se politice. De ahí que por parte de la Fiscalía existe el compromiso de investigar a fondo y para ello el apoyo y cooperación no solo de la Procuraduría de Brasil es importante. Por ello aseguró que se mantendrán conversaciones con otros países para intercambiar información sobre el caso. Cada vez estamos más cerca. Este mecanismo de cooperación expedito, rápido con el Brasil nos va a permitir recabar prontamente la información y hacer que las personas que hayan cometido estos actos de corrupción sean llevados a la justicia y sean sancionados por los delitos que han cometido. Y plantea buscar alternativas no solo para dar con los presuntos responsables de esta red de corrupción, sino que además se implementen mecanismos para evitar que empresas privadas corrompan las instituciones públicas como lo hizo Odebrecht. Le hablo de nuestro país, de Ecuador. Hay una voluntad, tanto de la Fiscalía como de todas las funciones del Estado, de hacer un combate y una lucha frontal a la corrupción. Estas declaraciones las dio el funcionario a la agencia de noticias Andes en la Embajada Ecuatoriana en Brasilia en el Palacio de Planalto. Carlos Flores, Ecuador TV. La compañía Odebrecht en un comunicado aseguró que la información de uno de sus servidores fue robada por hackers, mientras que en Perú y Colombia hay expectativa por la liberación de la lista de sobornos. Un día antes de que la Fiscalía de Brasil entregue las listas de sobornos pagados por la constructora Odebrecht, un grupo de hackers accedieron a uno de sus servidores y robaron direcciones de correos electrónicos, contraseñas y detalles registrados en su base de datos, en un ciberataque del que todavía se desconoce su alcance total. Así lo confirmó la compañía en un comunicado en el que se indicó además que la información robada fue al portal Tecmundo, especializado en tecnología. En tanto, hay expectativa por la liberación de documentos, videos y registros bancarios que serán entregados a fiscales de 9 países: Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Venezuela y Perú. Aquí sus autoridades explican que pese a que se entregarán los nombres de sobornados, intermediarios, obras y demás, estas no serán de dominio público, ya que forma parte de un acuerdo entre la Fiscalía de Brasil y los países implicados. La suscripción de un documento mediante el Estado se compromete a no accionar penalmente contra los ejecutivos y 3, el compromiso de guardar reserva del contenido, de no hacer pública las delaciones de los ejecutivos brasileños. Hay procesos que están en etapa de juzgamiento y si se difunde
el contenido de las declaraciones de los ejecutivos de Brasil, podría haber algún tipo de problemas en la tramitación de los procesos que se están ventilando en el Brasil. En Perú se realizaron interrogatorios con 78 exfuncionarios que involucran al expresidente Alejandro Toledo y a la ex primera dama Nadine Heredia. De última hora se conoció que el expresidente en Colombia de la constructora brasileña Odebrecht, Eleuberto Martorelli, aseguró en diligencias con la Procuraduría que aportó $1 millón a la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2014. Hasta el momento el mandatario no se ha pronunciado, mientras que continúan las declaraciones de las 13 personas detenidas en República Dominicana este lunes por haber recibido aportes económicos. 3 de ellos son diputados y un ministro de Estado. Fanny Lara, Ecuador TV. En otro tema, concluyeron las versiones de los concejales de Quito ante la Fiscalía en el caso de presunta usurpación de funciones de Mauro T., ex asesor del alcalde Mauricio Rodas. Los ediles del Cabildo Capitalino fueron convocados en 3 grupos. Desde el lunes hasta este miércoles se dieron cita ante la Fiscalía General para dar su versión libre y sin juramento, dentro de la investigación previa en contra de Mauro T. por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones públicas. La denuncia fue puesta en enero de este año por los concejales del Bloque de País, tras conocer que el empresario actuaba como asesor ad honorem del burgomaestre capitalino, es decir, sin una retribución económica. En estos 3 días de diligencias solicitadas por el agente fiscal Juan Carlos Zúñiga, varios concejales han detallado la participación de Mauro T. al interior del Cabildo. Claramente él decía ser representante del alcalde para lo que es la parte, nombrar las comisiones, nombrar algunos directorios y demás. Entonces él se autonombraba de esa forma. Asistía a esas reuniones que era convocado por parte del propio alcalde. Eso nos consta y entonces tendrá que explicar y tendrá que determinarse quién le daba esa delegación o él se las atribuía. Aunque desde la bancada del movimiento Suma, que lidera Mauricio Rodas, los ediles indicaron desconocer que se haya arrogado funciones. Jamás me constó la intervención oficial del señor Terán, absolutamente nada. Según información proporcionada, el concejal Mario Guayasamín sería el único que solicitó un diferimiento de la fecha para la versión, puesto que se encuentra de vacaciones. Mauro T. además está vinculado en otro caso. Fue llamado a juicio el pasado 5 de mayo por el presunto delito de defraudación tributaria, debido a la supuesta omisión del procesado al no declarar los ingresos de los años 2014 y 2015. Olga Velasco, Ecuador TV. 6 de la mañana, 38 minutos, y los titulares de 2 organismos de control consideran que la lucha contra la corrupción involucra a todos, por lo cual la función de transparencia respalda la propuesta del presidente de la República, Lenín Moreno, de conformar un frente de acción que involucre al gobierno y a la sociedad civil. La reunión que como presidente electo realizara Lenín Moreno con los representantes de los organismos de control, los cuales juntos conforman la función de transparencia del Estado, había sido el punto de partida de la propuesta que este lunes el primer mandatario realizó para la conformación de una comisión de lucha contra la corrupción, señala el defensor público Ernesto Pazmiño. Le debe dar atribuciones amplias, por ejemplo, que puedan investigar los casos que ellos conocen, no solamente conocer y enviar a un órgano de control, no. Investigarlo, analizarlo. Es por ello que desde la presidencia de esta función, la cual está a cargo del superintendente de bancos Cristian Cruz, no solo que se respalda la propuesta, sino que también se pide ser parte activa de la misma. Justamente porque nosotros tenemos ya las instituciones públicas que en su quehacer del día a día están ya trabajando en esta lucha contra la corrupción. Para Cruz, la lucha contra la corrupción demanda la participación de todos los ecuatorianos. La principal legitimidad que puede tener esta comisión o cualquier frente es la necesidad que el país tiene de ir construyendo espacios con debate ciudadano, con un debate social. Por eso también se rechaza la posición adoptada por la Comisión Nacional Anticorrupción, que ha criticado la propuesta sin ni siquiera darle el beneficio a la duda a Cota Pazmiño. No es posible que antes ni siquiera se conforma, ya comenzamos a denostrar contra los integrantes. Eso es prejuicioso, eso no es justo, no es bueno. Estamos en otros tiempos, en otros momentos. La propuesta del Ejecutivo conminó a 13 ciudadanos, en los que se incluye representantes de la sociedad civil, como es el caso del integrante de la CNA, Julio César Trujillo. Alex Llanos, Ecuador TV. Y en este tema, Larisa Marangoni se suma al Frente Anticorrupción convocado por el jefe de Estado, Lenín Moreno. Se conoce que de los 12 futuros miembros, 4 habrían aceptado. El Frente de Lucha contra la Corrupción convocado por el presidente de la República busca reunir a ciudadanos ecuatorianos, hombres y mujeres, para comprometerse con la transparencia, rendición de cuentas y combate a las irregularidades estatales.
En la nómina está la guayaquileña Larisa Marangoni, reconocida artista, apasionada por la escultura. Actualmente desempeña labores administrativas de forma particular, pero también laboró en el área pública. Creativa en lo que emprende, se considera abierta a cualquier rol que implique el servicio. Y este grupo humano que el presidente ha elegido, que seamos nosotros realmente las personas que podamos analizar estos procesos y realmente dejar que la justicia decida. Está dispuesta a entregar todo su esfuerzo por un Ecuador soberano. Rechaza aquellas voces negativas a la conformación del frente que refieren a que si los miembros son aliados o no al primer mandatario Lenín Moreno. La cacería de brujas no es necesaria. Yo creo que somos todos seres humanos, somos todos personas inteligentes y las cosas tienen que caer por su propio peso. Está convencida de que un mejor país es posible, pero sin duda poniendo orden donde falta. Se ha hecho maravillas dentro de estos 10 años, cambios que jamás en la vida se han visto. Pero ahora tenemos que ordenar la casa, yo creo, y poder comenzar a encaminar al Ecuador a ser un país soberano, más que todo un país eficiente y un país justo. Los ciudadanos consultados en Guayaquil creen que es importante que se involucren no solo los llamados, sino otros sectores. Que comiencen investigando y aceptando denuncias, que abran el abanico y acepten todas las denuncias. Como seres humanos todos cometemos errores y yo creo pero de a poco vamos a salir adelante. Hasta el momento, extraoficialmente se conoce que serían 4 de los 12 quienes habrían confirmado su aceptación al llamado del jefe de Estado. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de SEDATO, se presentó a la Fiscalía de Delitos contra la Fe Pública para cumplir con la medida cautelar dispuesta por la jueza de Garantías Penales. Pasadas las 13 horas, Ángel Polibio Córdoba acudió a esta diligencia acompañado de su esposa. Ingresó y firmó su primera asistencia. Polibio Córdoba debe presentarse cada 15 días ante la Fiscalía de Delitos contra la Fe Pública. Así lo dictaminó la jueza María Elena Lara el pasado 25 de mayo, como medida cautelar mientras dura la etapa de instrucción fiscal, en el caso de presunta falsificación y uso de documento privado falso. Además, tiene prohibida su salida del país. Yo estoy listo a demostrar nuestro trabajo profesional, por sobre todo. En este caso también está vinculada la empresa a la que representa, SEDATOS. La Fiscalía formuló cargos en base a la denuncia efectuada en marzo pasado por la ex vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, del testimonio de un testigo protegido, trabajador de dicha empresa, así como de correos electrónicos, mismos que según Fiscalía harían presumir que SEDATOS habría alterado los resultados de las encuestas previo a la segunda vuelta electoral, beneficiando al ex candidato Guillermo Lasso. Esto a través de la empresa Libercostas, entidad que habría realizado 7 depósitos a la encuestadora. Se está tratando de satanizar correos electrónicos entre empresas, pagos entre empresas, lo cual es normal. Yo presto un servicio y pues tienen que pagarme, no son junta de beneficencia de las empresas. De su lado, Córdoba indicó desconocer el testimonio protegido de su ex trabajador y evitó hablar sobre este tema. No conozco cuáles declaraciones haya dado este señor. Pero por eso está usted procesado, porque el señor Santiago... Muy amable, muchas gracias, muy amables. En este proceso, Guillermo Lasso fue llamado a rendir su versión libre y sin juramento ante la fiscal Cecilia Garzón el próximo 6 de junio. Además, se conoce que Juan Pablo Albán, uno de los abogados de la defensa del presidente ejecutivo de SEDATOS, se retiró del caso. Olga Velasco, Ecuador TV. ¿Qué es el indulto y en qué consiste la amnistía solicitada por la CONAIE y otras organizaciones indígenas y que podría aplicarse para quienes ellos consideran que son presos políticos? Se lo contamos de inmediato en la siguiente nota. Indultar, rebajar o conmutar las penas es una atribución del presidente de la República conforme lo establece el artículo 147, numeral 18 de la Constitución. Este beneficio puede ser aplicado de manera individual o colectiva y está normado desde 1976 en lo que se denominó Ley de Gracia. La figura del indulto aplica única y exclusivamente para las personas que tengan sobre sí una sentencia ejecutoriada y que no hayan cometido delito contra la administración pública, genocidio, tortura,
desaparición forzada, secuestro y homicidio por razones políticas. Le vamos a hacer conocer esta que ha sido ya la propuesta por escrito al presidente Lenín Moreno. Después de eso, pues continuaremos con las decisiones que él vaya tomando y estamos resueltos y decididos a volver a reunirnos, a encontrar allí pues algunas salidas. La amnistía, en cambio, es una figura de orden legislativo, aplicable en casos excepcionales de delitos políticos, y su efecto es extinguir la acción penal y la ejecución de una pena. Para el legislador socialcristiano Luis Fernando Torres, se debe definir primero qué se entiende por delito político. No hay una definición de delito político en ningún código. Por lo tanto, la definición de delito político es privativa de la Asamblea. La amnistía la concede la Asamblea con el voto de sus 2/3 partes. En cuanto a su trámite, hay voces que se inclinan por la vía de que sea el Consejo Administrativo de la Legislatura el que conozca el pedido de la CONAIE y demás organizaciones para que luego esta instancia parlamentaria designe su trámite a la comisión respectiva, la cual deberá preparar informes para primer y segundo debate. Otros, en cambio, consideran que luego de la revisión de la solicitud por parte de la presidencia de la Asamblea, sea el Pleno el que directamente viabilice este pedido. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, pidió a la Asamblea Nacional se otorgue la amnistía a 177 personas y el indulto a otras 20. En la lista entregada constan procesados por delitos como asesinato, secuestro, tenencia ilegal de armas, violación a la intimidad y falso testimonio. Desde la campaña electoral, el presidente de la República, Lenín Moreno, hizo un llamado al diálogo. Entre los sectores a los que Moreno llamó a dialogar estuvo el de los indígenas. Semanas antes de la posesión de Moreno como primer mandatario, los dirigentes de la CONAIE condicionaron su apertura a un diálogo con el gobierno a un pedido de amnistía e indulto para 114 personas. En ese momento, la CONAIE justificaba su pedido al asegurar que son personas que están procesadas judicialmente por protestar en contra de las políticas del expresidente Rafael Correa. Sin embargo, en la lista entregada a las autoridades de la Asamblea Nacional este 30 de mayo por los máximos representantes del sector indígena, aparecen un total de 197 personas, entre los que constan ciudadanos investigados por asociación ilícita, tenencia ilegal de armas, secuestro, asesinato, tráfico de tierras, violación a la intimidad, falso testimonio y perjurio. Entre las personas que la CONAIE pide sean beneficiadas por la amnistía está Clever Jiménez, quien espera el llamado a juicio por el presunto delito de violación a la intimidad, al supuestamente haber hackeado y hecho público varios correos electrónicos del ex jefe de Estado Rafael Correa, del ex secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera y del Procurador General del Estado Diego García. En la lista también constan los ex integrantes de la veeduría que investigó los contratos de Fabricio Correa con el Estado durante el anterior gobierno, Pablo Chamber y Gerardo Portillo, quienes en su informe final aseguraron que el ex jefe de Estado Rafael Correa sí conocía los contratos que mantuvo su hermano con el Estado. Correa los enjuició por falso testimonio y en 2014 fueron sentenciados a 2 años de prisión por este delito. En el pedido también constan un grupo de personas que son investigadas por la muerte de 2 policías en diciembre de 2016, en un ataque a un campamento minero en San Carlos de Pananza, en Morona, Santiago. En la lista presentada por la CONAIE consta un ex dirigente social de la provincia de Esmeraldas, quien falleció en el 2013. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Con la emisión de bonos soberanos, Ecuador tiene abiertos los mercados internacionales. Este es el criterio de analistas económicos que además consideran que a mediano plazo el interés puede ser renegociado. La decisión de colocar $2.000 millones en el mercado internacional de capitales obedece a una planificación establecida desde 2016. Así lo recuerda el analista económico Hugo Villacrés. Los bonos son instrumentos financieros que todo país comercializa internacionalmente. Existió $4.000 millones de demanda de bonos y el Ecuador únicamente ofrecía $2.000 millones, lo que quiere decir que el Ecuador está bien visto en términos internacionales en cuanto a cumplimiento de todas sus obligaciones. Desde el Colegio de Economistas de Pichincha se considera que el gobierno del presidente Lenín Moreno debe continuar con los esfuerzos de recuperación económica, generados por un shock externo e interno que se enfrentó entre 2015 y 2016. El economista Víctor Hugo Albán detalla el principal objetivo de esta emisión. Para cubrir el déficit, parte del déficit presupuestario, que como todos conocemos es $8.000 millones hasta el fin de año.
más lo que se tiene que honrar por deuda externa e interna. Nosotros creemos que son 3.500 millones de acuerdo a los datos oficiales del Banco Central. Tanto Albán como Villacres indican que le interesa a los que se sometieron estas transacciones, una de $1.000 millones a 6 años plazo con una tasa del 8,75% y otra de la misma cantidad a 10 años plazo con una tasa de 9,63%, podrán ser renegociadas. Este proceso será en el mediano plazo, es decir, sustituir deuda cara por deuda barata. Pero en el corto plazo es importante seguir cubriendo las obligaciones que se tiene a nivel local. Ese financiamiento hay que darle, pero de una manera que no afecte. Es lo que no quiere es afectar a la comunidad. Finalmente destacan que la proyección del Ecuador en los próximos 4 años es reducir la tasa promedio ponderada del endeudamiento total al 4%, la misma que al momento se encuentra en el 5,9%. Olga Velasco, Ecuador TV. El Ministerio de Comercio Exterior presentó al Ejecutivo un borrador del decreto que posibilitará la creación del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Según su titular, Pablo Campana, este órgano no tiene como objetivo único y exclusivo eliminar tributos. Será cuestión de horas o posiblemente unos cuantos días más. El Ejecutivo, mediante decreto, deberá formalizar la creación del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. El Ministerio de Comercio Exterior presentó ya un primer borrador para la revisión del presidente Moreno, quien anunció el lunes anterior que dicho consejo estará integrado por no menos de 25 personas y tendrá una estructura organizativa comandada por un comité ejecutivo liderado por el vicepresidente Jorge Glass. Nombrará una secretaría técnica y se establecerán mesas de diálogo de acuerdo a los temas correspondientes. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, hizo precisiones sobre las atribuciones del Consejo en el ámbito tributario. Y por qué no también hacer un análisis para una simplificación y optimización tributaria. Ojo, eso no es de eliminación de tributos, hoy por hoy el país necesita de esos ingresos. Y que lo mejor es buscar alternativas que no perjudiquen ni al Estado ni al sector productivo. De alguna manera también tenemos que evaluar si es que una revisión de la fórmula del anticipo mínimo de impuesto a la renta cabería. Por ejemplo, ¿por qué no volver a la fórmula anterior en el cual no se graban los activos? Es una idea que estoy dando. Políticas de fomento a la producción e incentivo a las exportaciones que se enmarcan, por ejemplo, en la consolidación de acuerdos comerciales. Bilaterales, multipartes, que beneficien al país, que protejan a los sectores más sensibles. Y en mantener acercamientos con Estados Unidos para lograr la extensión de las preferencias arancelarias. Recordemos que Ecuador es uno de los 130 países que está en esta negociación. La autoridad de gobierno ratificó la eliminación desde este jueves del último tercio de salvaguardias, notificación que ya se hizo oficial al Servicio Nacional de Aduana. Javier Ceballos, Ecuador TV. La disminución de 2 puntos en el impuesto del valor agregado desde este 1 de junio genera expectativa en los habitantes de la ciudad de Tulcán. El retorno al 12% del IVA en Ecuador se torna competitivo frente al 19% del impuesto al valor agregado que rige en los productos colombianos. Como parte de la ley de solidaridad por el terremoto que asoló a las provincias de Manabí y Esmeraldas, el gobierno anterior, hace un año, incrementó el impuesto al valor agregado IVA del 12 al 14%. Una resolución que perjudicó aún más la economía carchense, que ya venía afectada por la depreciación del peso colombiano. Porque yo asumí este valor el año anterior para colaborar a nuestros hermanos de la costa. Con la disminución de 2 puntos, los comerciantes de Tulcán, zona fronteriza, esperan una mejoría en su actividad. El hecho de que baje al 12% sí hay un margen de utilidad, llamémoslo, ¿no? Para nosotros sí me parece que sí se ha de ser conveniente, porque así baja las mercaderías, baja todo y los colombianos han de regresar para acá al Ecuador. Recordemos que en Colombia actualmente el impuesto al valor agregado IVA es del 19%. El IVA que se venía cobrando en el año anterior del 16% y hoy con un incremento del 3% más. Para el economista Luis Tatés, la disminución del IVA en Ecuador estimulará la actividad comercial y económica de la zona. Que regrese a la tasa del 12% le beneficia al consumidor. El producto obviamente va a tener menor precio y va a generar mayor posibilidad de adquisición y el comerciante mayor posibilidad de incrementar las ventas.
Desde este 1 de junio rige la nueva modificación del IVA. Por eso el Servicio de Rentas Internas desarrolla socializaciones para garantizar su cumplimiento y evitar sanciones a comerciantes que lo incumplan. Vamos a trabajar en esta semana y también en la otra semana para que tengan al tanto este tema del cambio de tarifa del IVA. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV. La reducción de los 2 puntos porcentuales del impuesto al valor agregado IVA no significará un repunte en el comercio, pero sí mejorará las finanzas de quienes menos ingresos económicos tienen. Así lo analizan 2 expertos en materia financiera. Por mínima que sea la compra, la reducción del impuesto al valor agregado volverá a registrarse a partir de este jueves en 12%. Los clientes tendrán especial atención a sus pagos. Más que nada en las compras grandes, cuando uno hace supermercado, cuando uno realmente gasta bastante. El tema de consumo va a tener más oportunidad de comprar y consumir cualquier otro producto que yo quiera. 2 analistas económicos coinciden en que la decisión resulta acertada, ya que cumple con la temporalidad que estableció la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana. Es un producto que cueste $100. El IVA, 2% de IVA va a significar $2. $2 no es lo mismo para alguien que gana $1.000 a alguien que gana $300 o $400. Entonces, el peso que esto va a tener para las familias de más escasos recursos es lo importante acá. Uno dice, ¿para qué voy a hacer las compras el día 31 en lugar de hacer el día 1? Porque me va a costar 2% menos el día 1. Entonces, ese fenómeno se debe dar. Con el retorno del 14 al 12%, no solo los organismos de control deberán mantener acciones, sino también los ciudadanos en su calidad de compradores y, lógicamente, los dependientes de locales para los ajustes respectivos. La primera buena noticia es que el gobierno está cumpliendo con eso y es una buena señal para los mercados económicos. Y lo lógico hubiera sido que se plantee la no reducción del IVA para ayudar al financiamiento del fisco. Con lo que se mantendrá la expectativa por conocer cuál será el manejo económico del nuevo régimen, toda vez que la recaudación fiscal con el IVA al 14% llegó a los $681 millones. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. El Ministerio de Inclusión Económica y Social realiza varias actividades para conmemorar el Día del Niño. Uno de los logros en su favor fue reducir el trabajo infantil y garantizar su desarrollo integral mediante los centros infantiles del Buen Vivir. Con la alegría característica que refleja la vida y la inocencia del ser humano, niños y niñas de los IBBs de Quito disfrutaron de una fiesta dedicada para ellos, en la cual se aprovechó para que recuerden y defiendan los que son sus derechos. Sé jugar y aprender, hacer los deberes. A nivel nacional son un poco más de 4 millones de niños y niñas. En su favor se registran importantes avances. Por ejemplo, el haber incorporado 2.500 centros infantiles del Buen Vivir, que les brindan un cuidado especial poniendo énfasis en su apropiada alimentación. Porque ya no es como antes, donde uno llegaba a la guardería, guardaban al niño, dormía y salía. Ahora no, ahora se realizan bastantes actividades con educadoras profesionales que están capacitadas justamente para que los niños tengan una enseñanza y salgan listos para el inicial 1. Otro logro fundamental es haber reducido el trabajo infantil. Según la última encuesta al respecto del 2013, el indicador está por debajo del 9%. Casi 500.000 niños salieron de trabajo infantil y ahora vemos que están esta juventud, esta niñez vibrante. La tasa de mortalidad infantil también se redujo al 11.0 por cada 1.000 nacidos vivos. Sin embargo, en esta nueva etapa de gobierno, la meta prioritaria es clara: combatir la desnutrición infantil, que en el caso de la crónica se ubica en el 36% entre niños de 0 a 5 años de los quintiles más pobres. Esta meta se incluye en el plan Toda una Vida del presidente Lenín Moreno, que también contempla estimulación temprana y tamizaje para identificar posibles enfermedades desde la primera infancia. Atendiendo especialmente a la infancia que está en vulnerabilidad, se los trata desde la parte nutricional,
médica y especialmente desde su desarrollo integral, tanto el físico, el social y el cognitivo. La protección integral, el erradicar la violencia intrafamiliar son ámbitos en donde aún hay que continuar trabajando en favor de estas generaciones de las cuales depende nuestro futuro y cuyos derechos a una familia, un techo, alimentación, educación, salud y a jugar deben ser tarea de todos. César García, Ecuador TV. Momento de revisar lo que pasa en el resto del planeta. Estas son nuestras noticias internacionales. Le contamos que sin consensos y con la suspensión de la sesión terminó la reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre la situación de Venezuela. Las propuestas que se registraron van desde la reanudación del diálogo liderado por UNASUR hasta la integración de un grupo de contacto y la eliminación de la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro. El Salón de las Américas en la OEA fue el escenario para la reunión número 29 de consulta de los cancilleres de los Estados miembros que se convocaron para analizar la situación de Venezuela. De última hora, la delegación del gobierno de Nicolás Maduro se registró a este debate. Países como Nicaragua, Ecuador y Bolivia piden respeto a la soberanía, a la reanudación del diálogo con la oposición liderado por UNASUR y la no injerencia. El diálogo debería incorporar como elemento fundamental el desarme de la población. Ecuador está firmemente convencido que hay que retomar todas estas iniciativas y apoyarlas. También hubo críticas a la Organización de Estados Americanos. Lamentablemente, las acciones agresivas e intervencionistas del secretario general han llevado a la OEA a convertirse en un espacio de confrontación contra un Estado miembro. Desde Colombia, Brasil y Argentina se propuso un nuevo grupo de contacto, liberación de los denominados presos políticos y el rechazo a la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Maduro. Como el Vaticano, el cual esperamos que continúe en el esfuerzo que ha realizado y a las Naciones Unidas, con un representante del secretario general, pueda contribuir con legitimidad y objetividad en la búsqueda de soluciones. Al final, la sesión fue suspendida y no hubo consensos. En los exteriores de la OEA en Washington, manifestaciones a favor y en contra del régimen en Venezuela. La convocatoria a esta sesión hace un mes hizo que Nicolás Maduro anuncie la separación de Venezuela de este organismo. Tenemos la esperanza y así confiamos en que Venezuela revisará su decisión de separarse de esta organización. Fanny Lara, Ecuador TV. 7 de la mañana con 2 minutos. Hacemos una primera pausa en este espacio, pero al regresar nuestro compañero Carlos Rabascal construye, como cada mañana, pensamiento crítico. Ya regresamos con eso. Antesala del fin de semana y aquí vamos a celebrar a los más pequeños de casa por ser el Día del Niño. Invitados especiales, muchas sorpresas junto a ellos. Y si le gustan los helados de Salcedo, aprenda cómo se elaboran en nuestro segmento Así se hace. Y también tendremos banda de rock. ¡Para niños! Esto y mucho más, 8:30 de la mañana por Ecuador TV. Con el sol cayendo y miles de estrellas como tú sabes. Cuando los recursos de las ciudades se manejan de una manera correcta, no existen límites para el desarrollo urbano de los cantones. Por eso, en la Asociación de Municipalidades del Ecuador lo sabemos y lo asumimos cada día con la capacitación en la Escuela de Gobernanza, lo cual permite que las entidades municipales administren de mejor manera los recursos, llevando agua a donde más se necesite, fomentando la recreación familiar con áreas verdes y parques recreativos, montando modernos mercados. Es el compromiso de AME, ayudando al fortalecimiento institucional. Los municipios somos la patria. Municipio Cunacá, Mamayacami, Canchi. Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. La mente humana es la frontera final del conocimiento de nosotros mismos. ¿Te gustaría conocer sus secretos y cómo desbloquear todo su potencial? La mente humana, este domingo a las 18 horas. Primero de junio del 2017, iniciando el último mes del primer semestre, tendremos el día de hoy como invitados a Augusto Espinosa, presidente de la Comisión de la Educación de la Asamblea
para hablar sobre la propuesta de reformas a la Ley de Educación Intercultural, y luego tendremos a doña Isabel Ramos, catedrática e investigadora de la Flaxo, para hablar sobre este proyecto de regular el tema de las redes sociales. Aquí me han puesto el odio de las redes sociales. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que regular, sí, en realidad, porque no es cuestión de decir cualquier barbaridad, y no es cuestión de decirlo y escudarse tras el anonimato también, pero en todo caso, quien va a expresar su opinión es doña Isabel Ramos. Bueno, bienvenidos, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y estamos en Ecuador TV. Proyecto de ley para... Eso es otro. Propuesta de reformas de ley para la educación intercultural. ¿En qué consiste, Augusto Espinosa? Buenos días, Carlos. Efectivamente, el día de ayer, la Red de Maestros por la Revolución Educativa nos entregó en la Asamblea un borrador de proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Yo diría que tiene tres grandes componentes de este proyecto. El primero, el desarrollar de una manera muy minuciosa para convertir en política de Estado algunos temas que veníamos manejando, el desarrollar, decía, la asignación, la preasignación presupuestaria que contempla la Constitución para Educación. En los próximos 4 años, el presupuesto en educación se deberá incrementar en alrededor de 2.000 millones de dólares, y es fundamental que eso se use adecuadamente, que tengamos calidad de gasto, y la propuesta de ley da ciertos lineamientos para que eso suceda. El segundo gran paquete de artículos reformados se enfoca en la cobertura. La idea de garantizar cobertura educativa, no solo en lo que se conoce como educación ordinaria, sino también educación especializada, asociada a las discapacidades, pero también a la sobredotación y a la formación técnica tecnológica. Y el tercer grupo de artículos que se modifican se refiere a la calidad, poniendo mucho énfasis en el hecho de que el factor fundamental de calidad es el fortalecimiento de la carrera del docente. Y aquí se contemplan dos temas fundamentales. El primero, el necesario incremento del escalafón docente para igualarlo al de otros funcionarios como los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía. Los salarios de los docentes son inferiores a los de estos funcionarios públicos. Y el otro, que es sumamente importante, que para mí es trascendental en la búsqueda de tener un mejor sistema educativo, es el de destinar recursos de manera permanente para la formación y actualización profesional de los maestros y maestras del Ecuador. Comencemos por el último rubro que mencionaste, el último ítem que mencionaste, Augusto. A ver, estamos hablando de igualar en el escalafón con los otros funcionarios públicos, y eso significaría un impacto de cuánto para el erario nacional. El impacto anual sería de alrededor de 580, 600 millones de dólares. Que se incrementaría. Si es que automáticamente, si en un solo año se eleva el salario de los docentes para igualar al del personal de tropa de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Entonces, en principio, esto se ve como un monto bastante grande. Sin embargo, considerando que cada año el presupuesto de educación debe subir en 500 millones, parecería que es absolutamente manejable. Pero tiene que subir 500 millones cada año para llegar al tope de lo que establece la Constitución. Hasta un equivalente del 6% del Producto Interno Bruto. Ya, es decir, estaría considerando dentro del incremento anual para llegar a ese indicador que establece la Constitución. Efectivamente, por eso yo creo que no altera el gasto, es decir, más, lo que hace es desarrollar lo que ya está establecido como preasignación en la Constitución. Y lo que se define en definitiva en este proyecto es cómo usar los incrementos que vendrán para el sistema educativo. Eso, si es que es aprobado por la Asamblea Nacional, ya este año no se pudiese considerar, considerando que el presupuesto, y valga la redundancia, el presupuesto de este año ya está jugado. Sí, no, yo creo que todo el trámite de la reforma demandará por lo menos unos 6 meses, es decir, yo creo que entrará en vigencia para el próximo año. Y el tema que, insisto, es fundamental que trabajemos en esta idea de la política de Estado. Una de las cosas que sucede normalmente
con las preasignaciones es que se pueden dispersar. Es decir, si uno dice que hay que subir hasta el 6% del PIB, hay que precisar a qué instituciones van a ir esos recursos y en qué rubros se deben usar. Y entonces yo creo que hay criterios prácticamente universales en relación a qué es lo fundamental, cuál es el gasto fundamental. Salarios de los docentes es fundamental, tener una remuneración adecuada al tipo de actividad es fundamental, mantenimiento de infraestructura educativa es fundamental, actualización profesional, formación de los docentes es fundamental. Pero en este caso, en un solo rubro, que es ajustar los salarios, se estaría yendo el incremento de un año. Sí, en la práctica así sí sería. ¿Esto responde a un acuerdo de campaña o es un tema de justicia? No, yo creo que es parte de lo que veníamos haciendo durante los últimos 10 años. Hay que recordar que en el año 2006 el salario de los docentes era uno de los peores de América Latina. Al año 2016, 2017, el salario de los docentes está en un nivel medio en América Latina, pero todavía hay un rezago en relación había puesto el ejemplo a la fuerza pública, y yo creo que es un acto de justicia. Hay que seguir incrementando paulatinamente, es imposible hacer esos incrementos en un solo año, pero sí me parece que es un acto de justicia y es la base en realidad de la calidad educativa. Pasemos al segundo rubro que mencionaste dentro de los elementos de esta propuesta de reforma y después vuelvo al último rubro, del tercer elemento. Dijiste cobertura y dentro de lo que es la cobertura mencionaste educación especializada tanto para niños en personas en condiciones de discapacidad, jóvenes, adolescentes, como también el tema de aspectos tecnológicos. En ese sentido, o carreras técnicas, llamemos así, educación técnica, en ese sentido también se requiere inversión. Tanto para lo uno como para lo otro. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de nuevas escuelas especializadas o estamos hablando dentro de las escuelas ya existentes generar unidades especializadas? A ver, cuando se habla de atender las necesidades educativas especiales, se debe hablar de atender a las personas que necesitan una educación especializada por discapacidad, y la discapacidad puede ser motora, o puede ser mental, intelectual. Cuando es motora, eso se puede atender en cualquier plantel educativo, pero cuando se habla de una discapacidad intelectual, necesitas planteles especializados. Y aquí la propuesta es trabajar fundamentalmente en las modalidades fiscomisionales, porque cualitativamente la calidad puede mejorar cuando se trabaja, por ejemplo, con una ONG, con una fundación, en donde que estableció precisamente esta educación especial por una experiencia de un familiar cercano. O sea, el Estado puede atender esto por su cuenta y de hecho hay instituciones especializadas, pero cuando uno visita un plantel educativo estatal con toda la buena voluntad, con todo el cariño que atienden los maestros y maestras, y lo compara con un plantel de una madre que creó una fundación porque su hijo tenía alguna discapacidad. Yo creo que esa idea misional que tienen genera un valor agregado para el niño o joven que va a este plantel educativo. Entonces acá la propuesta es trabajar con lo fiscomisional, y lo fiscomisional puede ser laico o religioso. Entonces es un esfuerzo público-privado para satisfacer y sobre todo para mejorar el tipo de atención que se da a las discapacidades mentales. En otras palabras, que el Estado ocupe un vacío que no lo ocupó y que lo llenó las iniciativas privadas. No, más bien yo creo que el Estado hace muy bien la educación ordinaria, está mejorando muchísimo la calidad de educación ordinaria. Me refiero al tema de la discapacidad. Pero en el tema de la discapacidad, más bien yo creo que hay que avanzar hacia una alianza público-privada, más bien fortalecer este tipo de instituciones que nacieron con una misión. Totalmente de acuerdo, hay que fortalecerlo, pero sí es evidente que el Estado estaba ausente en el tratamiento de la discapacidad. Bueno, de hecho ya la cobertura se universalizó. Me refiero en el tema de la educación. No, en realidad, en el tema de la educación, la cobertura, ya hay una cobertura universal. Todos
los niños y jóvenes que tienen alguna discapacidad están en algún programa de gobierno. Lo que sí cuestionaría... El tema intelectual, la discapacidad intelectual. Incluso en el tema intelectual, lo que sí nos autocriticaríamos es la calidad de ese servicio. Entonces, para avanzar en la calidad, yo creo que hay que hacer una alianza público-privada y con eso estaríamos satisfaciendo. Pero hay otro tema que normalmente no se habla, es el asociado a la sobrecapacidad, a la sobredotación. Y nosotros tenemos todavía deportistas, atletas que nos pueden representar incluso en las Olimpiadas, que probablemente pierden el año por faltas. Es decir, no hay instituciones especializadas en la sobrecapacidad, deportistas, músicos, etcétera, que tienen un talento especial, no son atendidos. Entonces también eso se tiene que revisar. Otra necesidad educativa especial es la de los jóvenes mayores a 20 años que nunca obtuvieron su título de bachillerato. Entiendo que en este mismo programa el día de ayer Fander Falconi, el ministro de Educación, habló sobre esto. Correcto. Se iniciaron proyectos piloto en el periodo anterior sumamente exitoso de educación general básica intensiva y bachillerato intensivo, pero creo que ese programa hay que ampliarlo muchísimo porque la diferencia salarial entre el trabajador que tiene título de bachiller y el que no tiene título de bachiller es bastante grande. Entonces, igualar oportunidades implica atender también esa necesidad educativa especial. Ahora, el tema de la educación técnica. Yo creo que hay que buscar soluciones al post-bachillerato. Es decir, una vez que nosotros tenemos un título de bachiller, ¿qué oportunidades tienen los jóvenes? Y ahí me parece fundamental que para el acceso a este post-bachillerato general, que puede ser educación superior o de certificación de competencias, se necesite primero un proceso de orientación vocacional. Yo creo que junto con el título de bachiller debería venir acompañado, o el título de bachiller debería venir acompañado con un certificado de orientación vocacional dado por el Departamento de Consejería Estudiantil. Y en ese contexto, que el estudiante pueda tener varias posibilidades de seguir con su formación a futuro. Una de esas posibilidades es lo que se conoce como bachillerato técnico productivo, que nos podría llevar a una certificación de competencias profesionales, una primera gran certificación de competencias profesionales que permita una rápida inserción en el mundo laboral. Entonces, desarrollar este concepto del bachillerato técnico productivo como una certificación de competencias profesionales es lo que se está contemplando en la ley. Habrá que complementar este bachillerato con una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, de tal manera que la otra alternativa sean las universidades de formación técnica y tecnológica que no está debidamente tratada en el momento en la Ley de Educación Superior. Pero ¿cómo evitar que ese certificado de competencia el día de mañana no le establezca barreras al estudiante en cuanto a lo que él quiera estudiar y no se vaya a confundir que ese certificado solo le va a permitir estudiar aquello que indica el certificado? Yo creo que hay que diferenciar. Me refiero a dos tipos de certificados. Uno, en donde se certifique sin decir qué se certifica, sino simplemente decir hubo un proceso de orientación vocacional, de tal manera que el estudiante pueda tomar decisiones mejor informado y decisiones más vocacionales. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cenecit nos acaba de dar información. Sucede que cuando los estudiantes quieren continuar con su formación después de obtener su título de bachiller y escogen, por ejemplo, las carreras y tienen 5 posibilidades, escogen ingeniería civil, pedagogía, medicina, es decir, son completamente dispares. Si se tiene ya una orientación vocacional, lo más probable es que el estudiante ya acote un poco más sus preferencias y tome una mejor decisión. No se trata de que en el certificado diga, este estudiante puede estudiar tales cosas. Y después el otro, perdón, Carlos, el otro es el certificado de competencias laborales. Es decir, cuando yo me gradúo como bachiller, hago un postbachillerato técnico productivo y al finalizar ese bachillerato me dan un certificado de competencia laboral en soldadura, en control fitosanitario de algún cultivo, etc. La siguiente pregunta tiene que ver con esto. Evidentemente hay más centros educativos de la educación básica que de educación superior, lo cual significa que el universo es mucho más grande en la educación básica que en la educación superior.
Pero también esto nos trae un inconveniente, que es y tiene que ver con el tema de la cobertura. Es decir, cada año estamos sacando muchos bachilleres que en exceso superan la capacidad de cobertura de la educación superior. Yo creo que no es tan cierto eso, Carlos. Porque ¿tenemos data dura? Sí, graduamos alrededor de 200,000 bachilleres por año y CENESID nos dice que existen más de 200,000 cupos en el sistema de educación superior. Lo que yo creo es que precisamente no hay una adecuada orientación vocacional y también no hay una oferta estructurada de manera pertinente que concilie la demanda, los intereses de los estudiantes con las necesidades del mercado. Yo creo que una de las grandes reformas que tenemos que hacer en la Ley Orgánica de Educación Superior es esta alrededor del sistema de acceso a las universidades. A la luz de la experiencia, me parece que sería muy interesante que el acceso pase primero, insisto, por esta orientación vocacional. Segundo, por el examen que se debe sostener, debe ser meritocrática la educación superior. Sin embargo, una vez que alguien obtiene un cupo, va directamente a la universidad y los que no obtienen un cupo sí deberían tener un sistema de nivelación generalizado para que después puedan insertarse a la propia universidad o en ese sistema de nivelación o con ese sistema de nivelación desarrollar determinadas capacidades que le permita volver a rendir el examen y tener mejores resultados. Y lo otro, darle una mayor responsabilidad a la asamblea del sistema de educación superior donde está representada toda la comunidad educativa superior para que con la CENESID, con los organismos de planificación definan una oferta pertinente de tal manera que no solo resolvamos el problema de acceso a la universidad, sino lo que es más importante, qué va a pasar después cuando los estudiantes se gradúen, obtengan un título, qué posibilidades de inserción laboral tendrán a futuro. Augusto Espinosa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Siempre nosotros hacemos una pausa y regresamos ya con doña Isabel Ramos, catedrática e investigadora del Flaxo, para hablar sobre este tema de las redes sociales. Venimos de inmediato. Antesala del fin de semana y aquí vamos a celebrar a los más pequeños de casa por ser el Día del Niño. Invitados especiales, muchas sorpresas junto a ellos. Y si le gustan los helados de Salcedo, aprenda cómo se elaboran en nuestro segmento Así se hace. Y también tendremos banda de rock. ¡Para niños! Esto y mucho más, 8:30 de la mañana por Ecuador TV. Con el sol cayendo y miles de estrellas como tú sabes. Nadie sabe cómo será la vida dentro de 100 años, pero algunos de los desarrollos científicos y tecnológicos que se están llevando a cabo hoy en el campo del transporte y la energía permiten imaginarnos un futuro increíble. Vehículos plegables de uso comunitario, fuentes energéticas renovables y ecológicas. En una sola hora de energía solar recibimos tanto como todo lo que consumimos en un año. 2111. Este domingo, 20 horas. Hola. Oye, vengo. Nace en Ecuador TV, un espacio dedicado solo al cine ecuatoriano. Ricardo, me dejaste hablando sola como siempre. Jugueteamente rojo. Todas nuestras películas. En función especial y gratuita. 100% nacional. Capichi. Capichi. En el mejor horario. Yo nunca había visto una boda así. Primer plano. Desde este 4 de junio, 22 horas. Descubre el mejor pan, los mejores dulces y las más tradicionales pastas de Cuenca. Nuestro negocio tiene unos 120 años ya de antigüedad. Esto había comenzado mi bisabuela. Ecuador Multicolor. Vivimos la interculturalidad de nuestro país. Hoy, 14:30.
Bueno, ya estamos de vuelta, tenemos la presencia de doña Isabel Ramos, catedrática e investigadora de la FLACTO, para hablar sobre las redes sociales. Se está hablando de un proyecto de ley que regule las redes sociales. La pregunta cae por su propio peso. ¿Es necesario regular las redes sociales y de qué forma debemos regularlas? La verdad es que es una pregunta complicadísima, porque hay Por eso te invité. Bueno, muchas gracias. Hay varias cuestiones sobre la mesa, ¿no es cierto? El proyecto que se ha planteado pretende justamente regular los contenidos que tengan que ver con el discurso de odio y la discriminación. Esto, de entrada, es positivo y auspicioso. En cualquier espacio público, redes, medios, ámbito público, esto es indispensable hacerlo. El discurso de odio, hay que decirlo con mucho énfasis, el discurso de odio y la discriminación no son ejercicios de libre expresión. Así es. Esto, entonces, decir, bueno, sí hay que regular, pero salvaguardando la libre expresión, no. Digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con discriminación, discurso de odio, menoscabar la dignidad de colectivos, conglomerados sociales, esto debe ser desalentado, tal como dice nuestra Constitución. Nuestra Constitución prohíbe la discriminación. Entonces, en este sentido, sí hay que regular. Lo que pasa es que en el Ecuador, y creo que en muchos otros países, no solo en Ecuador, se ha confundido lo que es libertad de expresión. Claro que sí. Entonces, se cree que libertad de expresión es decir cualquier barbaridad y no asumir la responsabilidad de lo que se dice, sin importar si se afecta o no se afecta a terceras personas. Justamente, hay antecedentes en doctrina jurídica estadounidense y europea que nos indican justamente eso, el tema de los discursos que menoscaban. Eso afecta, dice, hay un jurista estadounidense muy interesante, que dice que esto afecta la libertad de expresión del aludido. La Convención de San José de Costa Rica también lo establece. Es muy interesante. Y el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea dictó una sentencia relativamente reciente, en donde se dice que los portales justamente tienen responsabilidad en no convertirse en espacios en los cuales se vulnere derechos. Y el argumento interesante que ponen sobre la mesa es de lucro, es decir, los portales realizan una actividad con fines de lucro que les da rédito. Mientras más participantes, mientras más gente interviene, mientras más perfiles hay, mientras más likes, mientras más seguidores, mayor es el rédito económico. Y ese rédito económico responsabiliza al portal, y esto no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, es obligación justamente filtrar, y esto no es censura, los mensajes que tengan que ver con odio y discriminación. Ahora, pero el tema es cómo los filtras, porque en todas estas plataformas y redes, sobre todo en las redes sociales, no hablo de las plataformas comunicacionales tipo periódicos digitales o espacios de opinión digital que con nombre y apellido escriben, que también a veces escriben cualquier barbaridad, pero bueno, vamos al tema Twitter, Facebook, sobre todo Twitter. ¿Cómo regular si mucha gente ni siquiera tiene identidad en el Twitter? Bueno, no se trata de responsabilizar al autor, porque es muy difícil establecer la autoría. Puede haber una persona que tenga 850 perfiles y que los use con cualquier fin. La cuestión es que frente a un señalamiento, ¿sí?, de alguien que se sienta afectado, el portal responda, y ese es el espíritu del proyecto. El portal responda con una acción rápida, ¿sí?, determinando si esto es claramente delictivo, así dice el proyecto. También hay una normativa alemana en ese sentido de la responsabilidad de los portales, de las empresas, que las empresas no son simples espacios en donde fluye la información, sino que porque tienen intereses económicos, tienen que desarrollar unas estrategias profesionales para poder ya sea retirar o ofrecer explicaciones, digamos, o tener acciones o presentar informes. O bloquear. O bloquear, exactamente. Ahora, retirar, bloquear, presentar informes a la autoridad competente. Ahora, pero estamos hablando que estas plataformas son a nivel mundial, es decir, tendrían que tener una infraestructura tal para chequear un universo inmenso de mensajes que circulan por estas plataformas. Sí. Los réditos económicos que perciben, yo creo que permiten que esa estructura está generada. Es decir, los desarrolladores de digamos, de estos portales y de estas redes, hay mucho personal ahí. Lo que se exige en el proyecto que se ha presentado, que me imagino que irá a ser objeto de debate, de controversia y de aportes, es que haya personal en lengua castellana y personal en los países para responder y presentar los informes
informes correspondientes. Es decir, que se informe a la autoridad competente cuáles son las acciones que la plataforma ha desarrollado precisamente para desalentar el discurso de odio y de discriminación. Te lo quiero poner de esta manera. Si se llega a una regulación efectiva y si en Twitter a uno le dicen de A a la Z al amparo de un discurso de odio, yo afectado pudiese presentar un proceso de reclamo, evidentemente, ante el portal, es decir, ante el ente jurídico representante legal y administrador de ese portal, no a quien lo emitió, por haber sido permisivo en términos de generar espacios de afectación a terceras personas. Así es, la doctrina jurídica dice eso, o sea, el portal es responsable de que no se afecten derechos y no se lesionen, no se lesione a terceros en su espacio. ¿Esto se requiere de regulaciones parametrizadas a nivel mundial o cada país pudiese tener su propia regulación? La verdad es que hay que llegar a una regulación a escala global, pero se han dado ya avances, avances en Europa y algunas iniciativas incluso en América Latina que pueden contribuir precisamente a erradicar el discurso de odio y de discriminación en estos espacios que son componentes del espacio público. Los estados tienen responsabilidades también positivas en la promoción de la libertad de expresión, y esto es promoción positiva de la libertad de expresión porque se está evitando que la dignidad, la autovaloración y la posibilidad del peso que pueda tener el discurso de ciertos individuos o colectivos no sea afectado. Es decir, se está salvaguardando la libertad de expresión de quienes podrían ser objeto de odio, de discriminación o de menoscabo a la integridad de su imagen. ¿A tu criterio las redes sociales han aportado en estos últimos tiempos desde que nacieron? Y hay que mirarlo. Realmente es interesante pensar en estos espacios de mensajería instantánea en los cuales se pueda intercambiar. Esto en idea es bien interesante. Ahora, existen unos diseños, ¿sí?, que no hacen posible precisamente la expresión libre, como se dice. O sea, hay un diseño que constriñe, que nos restringe y que hace que tengamos que adaptar nuestra expresión a las exigencias técnicas, digamos, que no son del todo técnicas. Ahora, el tipo de expresiones que ha proliferado y ha circulado, realmente pensemos solamente en la campaña electoral en nuestro país en los últimos meses, realmente no ha sido constructor del debate público como tal. Entonces, estas iniciativas de regulación yo creo que tienen también la potencialidad de que estos espacios realmente contribuyan a un debate público de calidad, a un debate público en realidad no son propiamente espacios de debate, sino espacios de expresión que la gente utiliza más bien con fines lúdicos. Ahora, realmente tenemos que propender a que esto no afecte derechos. Bueno, en la última campaña electoral casualmente se intensificó y se visibilizó que las redes sociales fueron mal utilizadas. Pero el problema de las redes sociales es que en un momento dado te puede posicionar cosas sin mayor sustento, sino simplemente por el hecho de la repetición y por el hecho de la réplica. Por ejemplo, el caso de Brecht es uno de esos casos. Es decir, a ver, aquí hemos posicionado que los señores de Odebrecht son los que nos van a ayudar a buscar la justicia. Cuando a confesión de parte, relevo de pruebas, ellos dicen nosotros corrompimos y no sé qué hace la Fiscalía, la anterior, ojalá que ésta pueda iniciar ya un juicio real ante tremenda barbaridad que dice yo he corrompido a Latinoamérica y en medio de eso está Ecuador, pero resulta que no se posiciona, es corrupción exclusivamente del sector público y no al autor. Esto es muy sintomático. Realmente a partir de las redes sociales se ha generado esta idea de que existe un listado de corruptos que se ha ido confeccionando. Sin pruebas. Bueno, esto es interesante. O sea, jamás se le dice al ciudadano, las redes sociales desgraciadamente no son el espacio precisamente para profundizar, para desarrollar temáticas, pero aquí hay responsabilidad de medios de comunicación también, que no le explican al ciudadano que lo que tiene, o sea, la famosa lista de Odebrecht no existe. Hay un conjunto de expedientes judiciales en los cuales delincuentes confesos,
¿sí? Están tratando de conseguir condenas menores a partir de intercambiar información. Esta modalidad de la justicia estadounidense que se está adoptando también en Brasil, la famosa delación premiada. Entonces, esta información es una información que ya tiene una falla de origen, digamos. Esta falla de origen tiene que ser solventada con investigación judicial. Ese es precisamente el cuidado que se tiene, que dicen las fiscalías. Las fiscalías dicen, primero, bueno, están tratando de salvaguardar la investigación. Entonces, no me haga público porque está afectando un proceso investigativo que está en curso, primer tema. Y segundo tema, hay que generar la información que respalde o que niegue justamente lo que están diciendo los delincuentes. O sea, no podemos elevar a discurso público la palabra de delincuentes que están tratando de conseguir mejores condiciones a cambio de información. Esto no se le ha explicado al ciudadano y por desgracia las redes sociales han puesto su cuota, pero es más bien una tarea de los medios de comunicación, responsables que aporten información. A ver, sí, las redes sociales han puesto su cuota, pero es que evidentemente también están manejadas en esos puntos por gente interesada en querer hacer daño y posicionar el juego de la política. Pero vamos a lo siguiente. ¿Por qué no se los ha explicado? ¿Fallas en la estrategia de comunicación de quien tienen que explicarlo? ¿O la ausencia de periodismo especializado que permite también la construcción de imaginarios equivocados? Yo no creo que sea un tema de falta de periodismo especializado. No se requiere simplemente responsabilidad profesional al momento de ofrecerle al ciudadano una información de calidad. La información que circula bajo el membrete de lista de Odebrecht no es de calidad. ¿No ha existido responsabilidad en ese sentido? No ha existido responsabilidad en explicarle al ciudadano en qué consiste esa lista, que no existe, que es información dispersa, que algunos actores judiciales, por ejemplo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está consolidando, y un elemento adicional, tampoco se le ha explicado al ciudadano que todo este escándalo se da, esas prácticas de corrupción de las empresas comerciales para con los funcionarios públicos, para conseguir condiciones para contratos de obra pública, se da hace mucho tiempo y las empresas estadounidenses han sido protagonistas fuertes. O sea, si hay esta visibilidad de Odebrecht es porque no es estadounidense, porque es brasileña. Esto también hay que decirlo y ponerlo sobre la mesa para tener el cuadro completo. Desgraciadamente tenemos un enfoque muy chiquitito. Se ha posicionado que existe la lista de Odebrecht y que esa tiene información fidedigna y que ahí están los nombres de todos los corruptos, y eso no es exacto. Isabel Ramos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. No, encantado. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico. Yo soy Carlos Rabascal y los espero el día de mañana para cerrar la semana, día viernes. Qué barbaridad. Un fuerte abrazo. Día del Niño, y aquí en Al Mediodía lo conmemoraremos como siempre de una manera especial. Hablaremos de qué podemos hacer los ecuatorianos para que los niños vivan mejor. Así es, cuáles son los derechos que tienen los niños en nuestro territorio, pero también dentro de la política pública, ¿qué está pendiente? Tendremos como siempre 2 expertos para despejar nuestras incógnitas. Les esperamos entonces como siempre, Al Mediodía. A las 12 en punto por Ecuador TV. El festival de folclor latinoamericano que marcó a una generación. Sobre esta tierra. Legado de Osvaldo Guayasamí. Un concierto especial para no perderse. Esta es la historia de un sábado. En los musicales de Ecuador TV. No importa qué mes. Presentamos Todas las voces, todas. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Este viernes 20 horas. Me ha dado la mano.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Tenemos más para contarle. Ayer el fiscal de la Nación, Carlos Baca Mancheno, mantuvo una reunión con el subprocurador general de Brasil para establecer acuerdos de cooperación para el intercambio de información que permitan avanzar en las investigaciones sobre el caso Odebrecht. El fiscal general de la Nación, Carlos Baca, mantuvo una reunión con el subprocurador general de Brasil, José Bonifacio Borges, en donde se determinaron los mecanismos de cooperación que permitirán avanzar en las indagaciones en torno a la red de corrupción implementada por la empresa constructora Odebrecht en al menos 11 países de la región. En la cita se acordó entregar a nuestro país datos obtenidos por las autoridades de Brasil de testimonios obtenidos de más de 3 años de investigación, que derivaron en la operación Lavallato. En una entrevista otorgada a la agencia Andes, el fiscal de la Nación explicó cuáles fueron los acuerdos alcanzados en esta cita. El más importante compromiso es precisamente el haber establecido ya de una manera clara un mecanismo de cooperación expedito, rápido, que nos permita el traslado de la información. Además, también acordamos la presencia de un equipo de fiscales de Ecuador para que puedan recibir declaraciones y puedan realizar las primeras verificaciones de la información que vayamos a recibir. Esta cooperación permitirá a la Fiscalía del Ecuador acceder a los testimonios de más de 70 ejecutivos de la constructora sin restricción para su verificación, pero existe un pedido especial que se debe respetar. Este sentido de la reserva que ha pedido el fiscal, el Procurador General Janot, al Tribunal Supremo Federal de Brasil, y este marco de reserva que también prevé la ley ecuatoriana en la indagación, es lo que garantiza precisamente la efectividad de la acción de la Fiscalía y la efectividad de la investigación para llevarla a los jueces. Criterio con el que concuerda el analista y catedrático de la Universidad Central David Chávez, pues un manejo malintencionado del tema puede provocar confusión y reacciones negativas en la ciudadanía. Ahí es donde a río revuelto muchos actores políticos podrían pescar, porque es obvio, muchos actores políticos quieren que aparezcan ciertos nombres en la lista de Odebrecht y van a forzar todo lo posible, así no estén, van a forzar todo lo posible para que aparezcan. Y yo creo que al máximo hay que evitar eso, cueste lo que cueste, digamos, es decir, sería muy irresponsable un manejo inadecuado de información que haga que todo esto se politice. De ahí que por parte de la Fiscalía existe el compromiso de investigar a fondo y para ello el apoyo y cooperación no solo de la Procuraduría de Brasil es importante. Por ello aseguró que se mantendrán conversaciones con otros países para intercambiar información sobre el caso. Cada vez estamos más cerca. Este mecanismo de cooperación expedito, rápido con el Brasil nos va a permitir recabar prontamente la información y hacer que las personas que hayan cometido estos actos de corrupción sean llevados a la justicia y sean sancionados por los delitos que han cometido. Y plantea buscar alternativas no solo para dar con los presuntos responsables de esta red de corrupción, sino que además se implementen mecanismos para evitar que empresas privadas corrompan las instituciones públicas como lo hizo Odebrecht. Le hablo de nuestro país, de Ecuador. Hay una voluntad, tanto de la Fiscalía como de todas las funciones del Estado, de hacer un combate y una lucha frontal a la corrupción. Estas declaraciones las dio el funcionario a la agencia de noticias Andes en la Embajada Ecuatoriana en Brasilia, en el Palacio de Planalto. Carlos Flores, Ecuador TV. La compañía Odebrecht en un comunicado aseguró que la información de uno de sus servidores fue robada por hackers, mientras que en Perú y Colombia hay expectativa por la liberación de la lista de sobornos. Un día antes de que la Fiscalía de Brasil entregue las listas de sobornos pagados por la constructora Odebrecht, un grupo de hackers accedieron a uno de sus servidores y robaron direcciones de correos electrónicos, contraseñas y detalles registrados en su base de datos, en un ciberataque del que todavía se desconoce su alcance total. Así lo confirmó la compañía en un comunicado en el que se indicó además que la información robada fue al portal Tecmundo, especializado en tecnología. En tanto, hay expectativa por la liberación de documentos, videos y registros bancarios que serán entregados a fiscales de 9 países: Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Venezuela y Perú. Aquí sus autoridades explican que pese a que se entregarán los nombres de sobornados, intermediarios, obras y demás, estas no serán de dominio público, ya que forma parte de un acuerdo entre la Fiscalía de Brasil y los países implicados. La suscripción de un documento mediante el Estado se compromete a no accionar penalmente contra los ejecutivos y 3, el compromiso de guardar reserva del contenido, de no hacer pública las delaciones de los ejecutivos brasileños. Hay procesos que están en etapa de juzgamiento y si se difunde
el contenido de las declaraciones de los ejecutivos de Brasil, podría haber algún tipo de problemas en la tramitación de los procesos que se están ventilando en el Brasil. En Perú se realizaron interrogatorios con 78 exfuncionarios que involucran al expresidente Alejandro Toledo y a la ex primera dama Nadine Heredia. De última hora se conoció que el expresidente en Colombia de la constructora brasileña Odebrecht, Eleuberto Martorelli, aseguró en diligencias con la Procuraduría que aportó $1 millón a la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2014. Hasta el momento el mandatario no se ha pronunciado, mientras que continúan las declaraciones de las 13 personas detenidas en República Dominicana este lunes por haber recibido aportes económicos. 3 de ellos son diputados y un ministro de Estado. Fanny Lara, Ecuador TV. Concluyeron las versiones de los concejales de Quito ante la Fiscalía en el caso de presunta usurpación de funciones de Mauro T., ex asesor del alcalde Mauricio Rodas. Los ediles del Cabildo Capitalino fueron convocados en 3 grupos. Desde el lunes hasta este miércoles se dieron cita ante la Fiscalía General para dar su versión libre y sin juramento, dentro de la investigación previa en contra de Mauro T. por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones públicas. La denuncia fue puesta en enero de este año por los concejales del Bloque de País, tras conocer que el empresario actuaba como asesor ad honorem del burgomaestre capitalino, es decir, sin una retribución económica. En estos 3 días de diligencias solicitadas por el agente fiscal Juan Carlos Zúñiga, varios concejales han detallado la participación de Mauro T. al interior del Cabildo. Claramente él decía ser representante del alcalde para lo que es la parte, nombrar las comisiones, nombrar algunos directorios y demás. Entonces él se autonombraba de esa forma. Asistía a esas reuniones que era convocado por parte del propio alcalde. Eso nos consta y entonces tendrá que explicar y tendrá que determinarse quién le daba esa delegación o él se las atribuía. Aunque desde la bancada del movimiento Suma, que lidera Mauricio Rodas, los ediles indicaron desconocer que se haya arrogado funciones. Jamás me constó la intervención oficial del señor Terán, absolutamente nada. Según información proporcionada, el concejal Mario Guayasamín sería el único que solicitó un diferimiento de la fecha para la versión, puesto que se encuentra de vacaciones. Mauro T. además está vinculado en otro caso. Fue llamado a juicio el pasado 5 de mayo por el presunto delito de defraudación tributaria, debido a la supuesta omisión del procesado al no declarar los ingresos de los años 2014 y 2015. Olga Velasco, Ecuador TV. Los titulares de 2 organismos de control consideran que la lucha contra la corrupción involucra a todos, por lo cual la función de transparencia respalda la propuesta del presidente de la República, Lenín Moreno, de conformar un frente de acción que involucra al gobierno y a la sociedad civil. La reunión que como presidente electo realizara Lenín Moreno con los representantes de los organismos de control, los cuales juntos conforman la función de transparencia del Estado, había sido el punto de partida de la propuesta que este lunes el primer mandatario realizó para la conformación de una comisión de lucha contra la corrupción, señala el defensor público Ernesto Pazmiño. Se le debe dar atribuciones amplias, por ejemplo, que puedan investigar los casos que ellos conocen, no solamente conocer y enviar a un órgano de control, no. Investigarlo, analizarlo. Es por ello que desde la presidencia de esta función, la cual está a cargo del superintendente de bancos Cristian Cruz, no solo que se respalda la propuesta, sino que también se pide ser parte activa de la misma. Justamente porque nosotros tenemos ya las instituciones públicas que en su quehacer del día a día están ya trabajando en esta lucha contra la corrupción. Para Cruz, la lucha contra la corrupción demanda la participación de todos los ecuatorianos. La principal legitimidad que puede tener esta comisión o cualquier frente es la necesidad que el país tiene de ir construyendo espacios con debate ciudadano, con un debate social. Por eso también se rechaza la posición adoptada por la Comisión Nacional Anticorrupción, que ha criticado la propuesta sin ni siquiera darle el beneficio a la duda a Cota Pazmiño. No es posible que antes ni siquiera se conforma, ya comenzamos a denostrar contra los integrantes. Eso es prejuicioso, eso no es justo, no es bueno. Estamos en otros tiempos, en otros momentos. La propuesta del Ejecutivo conminó a 13 ciudadanos, en los que se incluye representantes de la sociedad civil, como es el caso del integrante de la CNA, Julio César Trujillo. Alex Llanos, Ecuador TV. Larisa Marangoni se suma al Frente Anticorrupción convocado por el jefe de Estado, Lenín Moreno. Se conoce que de los 12 futuros miembros, 4 ya habrían aceptado. El Frente de Lucha contra la Corrupción convocado por el presidente de la República busca reunir a ciudadanos ecuatorianos, hombres y mujeres, para comprometerse con la transparencia, rendición de cuentas y combate a las irregularidades estatales.
En la nómina está la guayaquileña Larisa Marangoni, reconocida artista apasionada por la escultura. Actualmente desempeña labores administrativas de forma particular, pero también laboró en el área pública. Creativa en lo que emprende, se considera abierta a cualquier rol que implique el servicio. Y este grupo humano que el presidente ha elegido, que seamos nosotros realmente las personas que podamos analizar estos procesos y realmente dejar que la justicia decida. Está dispuesta a entregar todo su esfuerzo por un Ecuador soberano. Rechaza aquellas voces negativas a la conformación del frente que refieren a que si los miembros son aliados o no al primer mandatario Lenín Moreno. La cacería de brujas no es necesaria. Yo creo que somos todos seres humanos, somos todos personas inteligentes y las cosas tienen que caer por su propio peso. Está convencida de que un mejor país es posible, pero sin duda poniendo orden donde falta. Se ha hecho maravillas dentro de estos 10 años, cambios que jamás en la vida se han visto. Pero ahora tenemos que ordenar la casa, yo creo, y poder comenzar a encaminar al Ecuador a ser un país soberano, más que todo un país eficiente y un país justo. Los ciudadanos consultados en Guayaquil creen que es importante que se involucren no solo los llamados, sino otros sectores. Que comiencen investigando y aceptando las denuncias, que abran el abanico y acepten todas las denuncias. Como seres humanos todos cometemos errores y yo creo pero de a poco vamos a salir adelante. Hasta el momento, extraoficialmente se conoce que serían 4 de los 12 quienes habrían confirmado su aceptación al llamado del jefe de Estado. Mirta Carrillo, Ecuador TV. En otro tema, Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de SEDATO, se presentó ante la Fiscalía de Delitos contra la Fe Pública para cumplir con la medida cautelar dispuesta por la jueza de garantías penales. Pasadas las 13 horas, Ángel Polibio Córdoba acudió a esta diligencia acompañado de su esposa. Ingresó y firmó su primera asistencia. Polibio Córdoba debe presentarse cada 15 días ante la Fiscalía de Delitos contra la Fe Pública. Así lo dictaminó la jueza María Elena Lara el pasado 25 de mayo, como medida cautelar mientras dura la etapa de instrucción fiscal, en el caso de presunta falsificación y uso de documento privado falso. Además, tiene prohibida su salida del país. Yo estoy listo a demostrar nuestro trabajo profesional, por sobre todo. En este caso también está vinculada la empresa a la que representa, SEDATOS. La Fiscalía formuló cargos en base a la denuncia efectuada en marzo pasado por la ex vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, del testimonio de un testigo protegido, trabajador de dicha empresa, así como de correos electrónicos, mismos que según Fiscalía harían presumir que SEDATOS habría alterado los resultados de las encuestas previo a la segunda vuelta electoral, beneficiando al ex candidato Guillermo Lasso. Esto a través de la empresa Libercostas, entidad que habría realizado 7 depósitos a la encuestadora. Se está tratando de satanizar correos electrónicos entre empresas, pagos entre empresas, lo cual es normal. Yo presto un servicio y pues tienen que pagarme, no son junta de beneficencia de las empresas. De su lado, Córdoba indicó desconocer el testimonio protegido de su ex trabajador y evitó hablar sobre este tema. No conozco cuáles declaraciones haya dado este señor. Pero por eso está usted procesado, porque el señor Santiago... Muy amable, muchas gracias, muy amables. En este proceso, Guillermo Lasso fue llamado a rendir su versión libre y sin juramento ante la fiscal Cecilia Garzón el próximo 6 de junio. Además, se conoce que Juan Pablo Albán, uno de los abogados de la defensa del presidente ejecutivo de SEDATOS, se retiró del caso. Olga Velasco, Ecuador TV. Con la emisión de bonos soberanos, Ecuador tiene abiertos los mercados internacionales. Este es el criterio de analistas económicos, quienes además consideran que a mediano plazo el interés puede ser renegociado. La decisión de colocar 2.000 millones de dólares en el mercado internacional de capitales obedece a una planificación establecida desde 2016. Así lo recuerda el analista económico Hugo Villacrés. Los bonos son instrumentos financieros que todo país comercializa internacionalmente. Existió 4.000 millones de dólares de demanda de bonos y el Ecuador únicamente ofrecía 2.000 millones de dólares, lo que quiere decir que el Ecuador está bien visto en términos internacionales en cuanto a cumplimiento de todas sus obligaciones.
Desde el Colegio de Economistas de Pichincha se considera que el gobierno del presidente Lenín Moreno debe continuar con los esfuerzos de recuperación económica, generados por un shock externo e interno que se enfrentó entre 2015 y 2016. El economista Víctor Hugo Albán detalla el principal objetivo de esta emisión. Para cubrir el déficit, parte del déficit presupuestario, que como todos conocemos es 8.000 millones hasta el fin de año, más lo que se tiene que honrar por deuda externa e interna. Nosotros creemos que son 3.500 millones de acuerdo a los datos oficiales del Banco Central. Tanto Albán como Villacrés indican que le interesa a los que se sometieron estas transacciones, una de $1.000 millones a 6 años plazo con una tasa del 8,75% y otra de la misma cantidad a 10 años plazo con una tasa de 9,63%. Podrán ser renegociadas. Este proceso será en el mediano plazo, es decir, sustituir deuda cara por deuda barata. Pero en el corto plazo es importante seguir cubriendo las obligaciones que se tiene a nivel local. Ese financiamiento hay que darle, pero de una manera que no afecte. Es lo que no quiere es afectar a la comunidad. Finalmente destacan que la proyección del Ecuador en los próximos 4 años es reducir la tasa promedio ponderada del endeudamiento total al 4%, la misma que al momento se encuentra en el 5,9%. Olga Velasco, Ecuador TV. El Ministerio de Comercio Exterior presentó al Ejecutivo un borrador del decreto que posibilitará la creación del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Según su titular, Pablo Campana, este órgano no tiene como objetivo único y exclusivo eliminar tributos. Será cuestión de horas o posiblemente unos cuantos días más. El Ejecutivo, mediante decreto, deberá formalizar la creación del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. El Ministerio de Comercio Exterior presentó ya un primer borrador para la revisión del presidente Moreno, quien anunció el lunes anterior que dicho consejo estará integrado por no menos de 25 personas y tendrá una estructura organizativa comandada por un comité ejecutivo liderado por el vicepresidente Jorge Glass. Nombrará una secretaría técnica y se establecerán mesas de diálogo de acuerdo a los temas correspondientes. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, hizo precisiones sobre las atribuciones del Consejo en el ámbito tributario. Y por qué no también hacer un análisis para una simplificación y optimización tributaria. Ojo, eso no es de eliminación de tributos, hoy por hoy el país necesita de esos ingresos. Y que lo mejor es buscar alternativas que no perjudiquen ni al Estado ni al sector productivo. De alguna manera también tenemos que evaluar si es que una revisión de la fórmula del anticipo mínimo de impuesto a la renta cabería. Por ejemplo, ¿por qué no volver a la fórmula anterior en el cual no se graban los activos? Es una idea que estoy dando. Políticas de fomento a la producción e incentivo a las exportaciones que se enmarcan, por ejemplo, en la consolidación de acuerdos comerciales. Bilaterales, multipartes, que beneficien al país, que protejan a los sectores más sensibles. Y en mantener acercamientos con Estados Unidos para lograr la extensión de las preferencias arancelarias. Recordemos que Ecuador es uno de los 130 países que está en esta negociación. La autoridad de gobierno ratificó la eliminación desde este jueves del último tercio de salvaguardias, notificación que ya se hizo oficial al Servicio Nacional de Aduana. Javier Ceballos, Ecuador TV. Un proyecto reformatorio a la Ley de Educación Intercultural fue presentado por la Red de Maestros a la Asamblea Nacional. Esta normativa es una de las prioridades de debate de la Comisión de Educación del Legislativo. Colmaron la Plaza Juan Montalvo de la Asamblea Nacional. Son los integrantes de la Red de Maestros quienes proponen 25 reformas a la Ley de Educación Intercultural, entre las que destaca el cumplimiento del 6% del Producto Interno Bruto a la inversión en este sector, así como el mejoramiento del escalafón para los docentes. El Magisterio Nacional siempre hace historia. La Red de Maestros siempre hace historia. Ha entregado la propuesta que desde la dirigencia le hemos armado. Primero ante la Comisión de Educación y posteriormente en un evento que contó con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, se presentó este proyecto, con el que quieren profundizar la transformación de la educación en el país. Por eso, en esta Asamblea Nacional, ustedes recibirán todo el apoyo permanente desde la presidencia de la misma y, por supuesto, las puertas abiertas de nuestra Comisión de Educación. El proyecto tendrá tratamiento prioritario en la comisión que ya había determinado a esta ley para ser debatida y mejorada en esta nueva etapa legislativa. Pidamos al Ministerio de Educación que durante el tiempo que se esté tratando esta propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural pueda autorizar el ministro de Educación una comisión
de servicios para uno de los dirigentes de la red de maestros. La propuesta fue también presentada en el Ministerio de Educación, encabezado por Fander Falconi. Alec Llanos, Ecuador TV. Y la Comisión de Justicia del Legislativo abocó conocimiento del proyecto de ley reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia. Aspectos centrales como la corresponsabilidad parental serán sujetos a un amplio debate ciudadano con el objetivo de proteger el interés superior de los menores de edad. Aunque posee una carga polémica de sensibilidades y visiones de parte de los padres, el Ejecutivo consideró que es hora de que la norma se apegue a lo establecido en la Constitución, por ejemplo, en un tema como la corresponsabilidad parental. Los hijos deben vivir en un estado de armonía con papá y mamá, que la responsabilidad de un padre o de un alimentante no es solamente ser el proveedor económico, sino también de auxiliarlo, criarlo. Para reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, que data del año 2003, es necesario, según los miembros de la Comisión de Justicia, un amplio debate con todos los actores involucrados. Se pueden encontrar puntos medios y por eso tendrá que haber un gran debate. Este es un proyecto revolucionario porque no se limita simplemente a reformar temas de orden abstracto. En esta ocasión, delegaciones de padres presentaron sus criterios sobre temas relacionados, por ejemplo, sobre la manutención. En la Constitución desde el 2008 ya está vigente la corresponsabilidad parental en manutención, por ejemplo. ¿Por qué razón entonces uno solo de los padres es el que aporta en cuanto a manutención? Porque se habla de pensión alimenticias y de el alimentante. Otra idea es no mezclar el cumplimiento del pago de pensiones alimenticias con el tiempo que el padre debe compartir con su hijo o hija. Para que un padre, quizás alimentante o una madre alimentante, pueda compartir momentos con sus hijos. En cuanto al pago de pensiones alimenticias, hay diversas posturas. El texto plantea considerar los ingresos de la madre y que existan mecanismos para rendir cuentas. Que no se tome solamente el valor económico que puede aportar, en este caso, digamos, en regla general, los padres o el papá. De que aquel que pasa la pensión de alimentos en cualquier momento puede solicitarle al juez que se haga rendición del uso de estos dineros. Al respecto, hay opiniones encontradas dentro del propio movimiento Alianza País. El tope más alto creo que requiere una revisión, pero para esa revisión no se requiere rendir cuentas como lo establece la propuesta. El tema del apremio personal por incumplimiento de pensiones alimenticias será otro de los aspectos analizados, más aún cuando hay un dictamen transitorio de la Corte Constitucional de suprimir esta medida mientras se trata la reforma en la Asamblea. César García, Ecuador TV. Esta mañana 2 personas fallecieron y otras 2 resultaron heridas en Quito por causa de un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Simón Bolívar, sentido norte-sur, en el sector de la Universidad Internacional. La emergencia fue atendida por 20 efectivos del Cuerpo de Bomberos con 2 unidades de rescate, 2 ambulancias y una camioneta. Atención a la seguridad en las vías depende de todos y de todas. Pasada la medianoche de este miércoles, un incendio destruyó la bodega de una carpintería en el sector de la Mitad del Mundo. El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia e informó que no se registraron pérdidas humanas ni heridos, pero sí afectaciones materiales. La unidad de investigación de la entidad determinará lo que originó el incendio. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Hoy celebramos el Día del Niño y el Ministerio de Inclusión Económica y Social realiza varias actividades para conmemorar a los más pequeñitos de la casa. Uno de los logros en su favor fue reducir su trabajo infantil y garantizar el desarrollo integral mediante los centros infantiles del Buen Vivir. Con la alegría característica que refleja la vida y la inocencia del ser humano, niños y niñas de los IBBs de Quito disfrutaron de una fiesta dedicada para ellos, en la cual se aprovechó para que recuerden y defiendan los que son sus derechos. Sé jugar y aprender, hacer los deberes. A nivel nacional son un poco más de 4 millones de niños y niñas. En su favor se registran importantes avances. Por ejemplo, el haber incorporado 2.500 centros infantiles del Buen Vivir, que les brindan un cuidado especial poniendo énfasis en su apropiada alimentación. Porque ya no es como antes, donde uno llegaba a la guardería, guardaban al niño, dormía y salía. Ahora no, ahora se realizan bastantes actividades con educadoras profesionales que están capacitadas justamente para que los niños tengan una enseñanza y salgan listos para el inicial 1. Otro logro fundamental es haber reducido el trabajo infantil. Según la última encuesta al respecto del 2013, el indicador está por debajo del 9%. Casi 500.000 niños salieron de trabajo infantil
y ahora vemos que están esta juventud, esta niñez vibrante. La tasa de mortalidad infantil también se redujo al 11.0 por cada 1000 nacidos vivos. Sin embargo, en esta nueva etapa de gobierno, la meta prioritaria es clara: combatir la desnutrición infantil, que en el caso de la crónica se ubica en el 36% entre niños de 0 a 5 años de los quintiles más pobres. Esta meta se incluye en el plan Toda una Vida del presidente Lenín Moreno, que también contempla estimulación temprana y tamizaje para identificar posibles enfermedades desde la primera infancia. Atendiendo especialmente a la infancia que está en vulnerabilidad. Se los trata desde la parte nutricional, médica y especialmente desde su desarrollo integral, tanto el físico, el social y el cognitivo. La protección integral, el erradicar la violencia intrafamiliar son ámbitos en donde aún hay que continuar trabajando en favor de estas generaciones de las cuales depende nuestro futuro y cuyos derechos a una familia, un techo, alimentación, educación, salud y a jugar deben ser tarea de todos. César García, Ecuador TV. 7 de la mañana con 4 minutos en la región insular, 8 de la mañana con 4 minutos en territorio continental, y así nos despedimos del ámbito nacional e internacional. Pero ya viene la comunidad. Nuestra compañera Guadalupe Ayoví se encuentra en el centro de equinoterapia de la prefectura del Guayas. Y hoy todos démosle un motivo a nuestros niños para sonreír. Excelente jornada.